Agneta Ase Faltskog, nacida el 5 de abril de 1950 en Jönköping, Suecia, es uno de los mayores íconos musicales del siglo XX. Es conocida por su trabajo con ABBA, el legendario grupo de pop sueco que conquistó a millones de personas en todo el mundo con sus cautivadoras melodías y exquisitas armonías. Con su clara y conmovedora voz de soprano, Agneta dio vida a las canciones atemporales de ABBA, canciones que marcaron una época y siguen resonando a través de generaciones. Sin embargo, su historia es mucho más que la de una superestrella mundial. Es la trayectoria de una mujer que lidió con las presiones de la fama, las complejidades del amor y su búsqueda de la paz interior. Agneta creció en la tranquila ciudad industrial de Jönköping, donde su vida transcurrió en la sencillez de una familia de clase media. Su padre, Knut Ingvar Faltskog, trabajaba en unos grandes almacenes, y su madre, Birgit Margareta Johansson, era una ama de casa dedicada. La familia llevaba una vida modesta, inmersa en el ritmo pausado del pequeño pueblo. Desde pequeña, Agneta demostró un extraordinario talento para la música. A los 6 años, aprendió a tocar el piano de forma autodidacta, con sus pequeños dedos sobre las teclas, creando melodías encantadoras. Ese mismo año, compuso su primera canción, Tva små troll, o Dos pequeños trolls, una pieza inocente que mostraba la notable creatividad infantil. La música se convirtió en su refugio, un mundo donde podía expresar las profundas emociones que su joven corazón aún no podía expresar con palabras. En la adolescencia, el talento de Agneta se hizo evidente. Comenzó a actuar con bandas locales, y su voz electrizaba al público en clubes y centros comunitarios llenos de humo. A los 15, tomó la audaz decisión de dejar la escuela para dedicarse al canto. Sus padres, aunque al principio desconfiados, apoyaron su sueño, reconociendo la pasión que ardía dentro de su hija. En 1967, a la edad de 17 años, Agneta lanzó su primer sencillo, Jag var sakar, o Me enamoré, una tierna balada que rápidamente alcanzó el número 1 en las listas suecas. El éxito de la canción marcó un punto de inflexión, convirtiéndola en una estrella nacional, una joven con una voz que llevaba 1000 sueños no expresados. La carrera de Agneta alcanzó su punto máximo cuando se unió a ABBA en 1972, junto con Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Annie Fridlingstad. El nombre de la banda, un acrónimo de los nombres de los 4 miembros, se convirtió rápidamente en un fenómeno global. La música de ABBA fue innovadora, combinando melodías pop pegadizas con armonías complejas y letras emotivas. Canciones como Dancing Queen, Mamma Mia, The Winner Takes It y Super Troupe no solo dominaron las listas de éxitos, sino que también se convirtieron en íconos culturales, trascendiendo barreras lingüísticas y geográficas. La voz de Agneta, con su claridad y profundidad emocional, era el alma de la música de ABBA. Sus actuaciones, tanto en el escenario como en el estudio, tenían una sinceridad que hacía sentir a los oyentes como si cantara solo para ellos. Sin embargo, tras los reflectores de ABBA, Agneta era una mujer que luchaba por reconciliar su imagen pública con su verdadero yo. Era introvertida, un rasgo que chocaba con las exigentes exigencias de la fama mundial. Su cabello dorado y su etérea belleza nórdica la convirtieron en un ícono, pero a menudo se sentía atrapada por la imagen que el mundo le había impuesto. No era solo cantante, sino madre, esposa, una mujer que navegaba por las complejidades de su corazón. Su viaje con ABBA la llevó a la cima de la fama, pero también le planteó desafíos personales que moldearon su vida profundamente. A sus 75 años, viviendo tranquilamente en una granja en Ekerö, Suecia, Agneta sigue siendo un enigma, una mujer cuyo legado se basa en la resiliencia y el talento. El mayor secreto en la vida de Agneta Faltskog fue su silenciosa lucha contra el miedo escénico y su profunda incomodidad ante la fama. A pesar de formar parte de ABBA, una banda que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, Agneta siempre se sintió asfixiada por los focos y la constante atención pública. Le diagnosticaron agorafobia, una afección que convertía los espacios concurridos y las apariciones públicas en algo aterrador. Este miedo no era solo una ansiedad pasajera, sino un terror profundo que a veces la hacía sentir como si la asfixiaran. La lucha de Agneta contra el miedo escénico comenzó al principio de su carrera,
cuando era una cantante adolescente que actuaba en pequeños clubes de Suecia. La presión por una actuación perfecta, sumada a las expectativas de un público absorto, sembró las semillas de la ansiedad. A medida que la fama de ABBA se disparaba, este miedo se agudizó. Las giras mundiales, especialmente la agotadora gira por Australia de 1977, la llevaron al límite. Se quedaba entre bastidores, con el corazón latiendo con fuerza. Las manos temblando, obligándose a salir a la luz. Para sobrellevarlo, a veces recurría a sedantes suaves, un hábito del que luego se arrepintió, pero que consideraba necesario para afrontar las exigencias de su carrera. Un momento particularmente memorable ocurrió durante un concierto en Melbourne, cuando Agneta casi se desmaya por un ataque de pánico justo antes de subir al escenario. Actuó de todos modos, con la voz firme a pesar de la agitación interior, pero la experiencia la dejó conmocionada. Se confesó con sus compañeros de banda, pero ni siquiera ellos podían comprender la magnitud de su sufrimiento. Para el mundo, era la personificación de la calma, una diosa rubia cuyas actuaciones rebosaban energía. Pero para Agneta, cada actuación era una batalla, una prueba de su capacidad para ocultar su miedo y ofrecer la magia que su público esperaba. Cuando ABBA se disolvió en 1982, Agneta lo vio como una oportunidad para escapar de la prisión de la fama. Se mudó a una granja en Equero, un santuario donde podía respirar libremente, rodeada de naturaleza y lejos de las miradas indiscretas de los medios. Pasó años prácticamente aislada, lidiando con las cicatrices psicológicas dejadas por sus años bajo los focos. La terapia se convirtió en un salvavidas, ayudándola a afrontar las raíces de su ansiedad y a aprender a controlarla. Pero el miedo nunca desapareció por completo. Incluso al retomar la música a través de proyectos en solitario o la reunión de ABBA de 2021, abordó las apariciones públicas con cautela, limitando su exposición para proteger su frágil paz. Este secreto, aunque muy personal, moldeó todos los aspectos de la vida de Agneta. Influyó en su decisión de distanciarse de la fama, su reticencia a salir de gira y su elección de vivir una vida sencilla. En una ocasión describió la fama como una jaula de oro, hermosa pero restrictiva. Su capacidad para actuar a pesar de sus miedos era un testimonio de su fortaleza, pero también ponía de relieve el precio de la fama. El secreto de Agneta no residía solo en el miedo escénico, sino en la valentía de ser auténtica en un mundo que le exigía ser más de lo que era. La mayor tristeza en la vida de Agneta Faltskog fue la ruptura de su matrimonio con Björn Ulvaeus, una herida más profunda que cualquier fracaso profesional. Conoció a Björn en 1968, en un programa de televisión sueco, cuando ambos eran jóvenes promesas de la música. Su conexión fue instantánea, un encuentro de mentes y corazones que floreció en amor. Compartían la pasión por la música, una visión de futuro y una química palpable tanto dentro como fuera del escenario. En 1971, se casaron en una romántica ceremonia en Bærum, Suecia, un momento que pareció sellar su historia de amor de ensueño. Los primeros años de su matrimonio fueron felices. El nacimiento de su hija, Linda, en 1973, y su hijo, Peter, en 1977, les brindó una sensación de plenitud. A medida que ABBA ascendía, Agneta y Björn trabajaban codo con codo, volcando su creatividad en canciones que se convirtieron en clásicos. Sin embargo, la presión de la fama comenzó a desgastar su relación. La incesante agenda de ABBA, sesiones de grabación, giras mundiales, eventos promocionales, dejaba poco tiempo para ellos. La presión por mantener una imagen pública de pareja perfecta agravó la tensión. A finales de los 70, comenzaron a aparecer grietas. Agneta anhelaba estabilidad, una vida tranquila donde pudiera centrarse en sus hijos y su matrimonio. Björn, arrastrado por su ambición, prosperó en el torbellino del éxito de ABBA. Sus diferencias, antes complementarias, se convirtieron en una fuente de conflicto. Discutieron sobre prioridades, sobre el tiempo separados, sobre el impacto que la fama estaba teniendo en sus familias. En 1979, tras 8 años de matrimonio, anunciaron su separación. El divorcio se formalizó poco después,
una decisión que dejó a Agneta conmocionada. El fin de su matrimonio no solo supuso la pérdida de su pareja, sino el derrumbe del mundo que Agneta había construido alrededor de Björn. Se había imaginado envejeciendo con él, criando hijos y haciendo música en equipo. La realidad de ser madre soltera, sumada a la curiosidad pública sobre su separación, fue insoportable. Se mudó a una nueva casa con Linda y Peter, decidida a protegerlos del frenesí mediático. Pero el dolor persistía, un dolor sordo que emergía en los momentos de tranquilidad. Agneta volcó su dolor en su música, especialmente en las últimas canciones de ABBA. The Winner Takes It All, escrita por Björn y Benny, es un retrato honesto de una ruptura, con letras que reflejan su propia experiencia. Cantar la canción fue a la vez catarsis y dolor, una muestra pública de su dolor íntimo. Más tarde describió la sesión de grabación como uno de los momentos más difíciles de su carrera, con la voz temblorosa mientras volcaba su alma en la canción. El divorcio marcó un punto de inflexión en su vida, una herida que, aunque sanó, dejó cicatrices que nunca desaparecieron del todo. A sus 75 años, la salud de Agneta Faltskog es un delicado equilibrio entre resiliencia y vulnerabilidad. Vive una vida tranquila en su granja en Equero, una vasta finca rodeada de bosques y pastos, donde encuentra consuelo en los ritmos de la naturaleza. Sus días son sencillos, dedicados a la jardinería, la lectura y el cuidado de sus mascotas, un perro llamado Max y dos gatas, Luna y Freja. Se despierta temprano, a menudo antes del amanecer, para ver el amanecer, un ritual que la mantiene conectada con el presente. Su hogar es un santuario, lleno de libros, discos de vinilo y fotos de sus hijos y nietos. Físicamente, Agneta se mantiene activa, aunque su cuerpo muestra signos de la edad. Practica yoga a diario, una práctica que comenzó en la década de 1990 para controlar el estrés y mantener la flexibilidad. Las largas caminatas por el campo la mantienen en forma, aunque ocasionalmente sufre de dolor articular, un problema común a su edad. Su dieta era saludable, centrada en verduras frescas, cereales integrales y pescado, gran parte procedente de granjas locales. Evitaba el alcohol y la cafeína, decisiones que surgían del deseo de proteger su salud y cordura. Mentalmente, el camino de Agneta fue más complejo. Luchó contra la ansiedad y la depresión durante gran parte de su vida, afecciones que se vieron agravadas por la presión de la fama y las pérdidas personales. En la década de 1980, buscó terapia, una decisión que en su momento fue estigmatizada, pero que transformó su vida. Aprendió a reconocer sus desencadenantes, las multitudes, el escrutinio mediático, los conflictos, y desarrolló estrategias de afrontamiento. La meditación y escribir un diario se convirtieron en prácticas diarias, herramientas que la ayudaron a navegar sus aguas emocionales. A pesar de sus esfuerzos, la salud mental de Agneta sigue siendo frágil. La pérdida de su matrimonio con Björn, la ruptura de ABBA y la presión de las expectativas públicas dejan heridas que se reabren en momentos de soledad. Describe estos días como días grises, cuando el mundo se siente distante y su corazón se siente pesado. En esos días, se refugia aún más en su santuario, encontrando consuelo en la música, compositores clásicos como Bach y Mozart, o en la risa de sus nietos, que la visitan con regularidad. Su estilo de vida actual refleja una decisión deliberada de priorizar la paz sobre la fama. Rara vez sale de Equero, solo va a Estocolmo para visitar a su familia o a citas médicas. No tiene presencia en redes sociales, una decisión arraigada en su aversión a la intromisión de la fama moderna. Sus hijos, Linda y Peter, son su pilar, su relación una fuente constante de alegría. Sin embargo, la tristeza de su pasado persiste, un trasfondo en su vida, por lo demás pacífica. La salud de Agneta, tanto física como mental, era un testimonio de su fortaleza, pero también un recordatorio del precio que había pagado por su extraordinaria vida. La carrera y la vida personal de Agneta Faltskog, aunque brillantes, no estuvieron exentas de controversia. La más publicitada fue su divorcio de Björn Ulvaeus en 1979, un acontecimiento que fue ampliamente explotado por los medios. La prensa sensacionalista analizó su relación,
especulando sobre infidelidad, celos y rivalidad profesional. Agneta fue retratada a menudo como una víctima sufriente, una narrativa que simplificaba su fuerza e iniciativa. El escrutinio fue implacable, con periodistas acampando frente a su casa, buscando sus comentarios. Se refugió aún más en la privacidad, y su confianza en los medios se hizo añicos. Otra controversia estalló a finales de los 80, cuando Agneta abandonó su carrera musical tras lanzar su álbum en solitario, y Stand Alone. Críticos y fans quedaron desconcertados por su decisión, algunos acusándola de desperdiciar su talento. Se extendieron rumores de que era alcohólica o padecía una enfermedad mental grave, acusaciones infundadas pero perjudiciales. El silencio de Agneta avivó las especulaciones, ya que se negó a hablar con la prensa. De hecho, sufría de ansiedad y necesitaba tiempo para sanar, algo que no sentía la necesidad de explicar al mundo. Su segundo matrimonio con el cirujano Thomas Sonnenfeld también atrajo atención no deseada. Se casaron en 1990, una relación que Agneta esperaba que le diera estabilidad. Cuando se divorciaron en 1993, los medios de comunicación se abalanzaron sobre ella, difundiendo rumores de una aventura secreta o disputas financieras. Agneta descartó estas historias como invenciones, pero la invasión de su privacidad solo profundizó su desconfianza pública. Se comprometió a mantener su vida privada en privado, una promesa que cumplió en gran medida. En ABBA, se rumoreaba tensión entre Agneta y Janni Fridlingstad, la otra cantante del grupo. La prensa amplificó estos rumores, presentándolas como rivales que competían por la fama. Circula ban historia 2D